Hey guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher, and in this class we're going to talk about comparatives in English. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en la cual vamos a aprender a crear frases comparativas en inglés. Así que empecemos con esta clase. Comencemos diciendo que necesitamos a los adjetivos para comparar. En realidad, los adjetivos son palabras que nos sirven para describir a personas, animales o cosas. Por ejemplo, en la frase, el elefante es grande. The elephant is big. La palabra big está describiendo a este animal llamado elefante. Pero en el video de hoy lo que vamos a aprender es a comparar, es decir, a hacer comparaciones entre dos o más cosas. Y tenemos entonces el caso de The elephant is bigger than the mouse. El elefante es más grande que el ratón. Entonces aprendamos que tenemos, digamos que dos reglas para comparar en inglés. Tenemos los adjetivos cortos o de una sola sílaba que comparan agregando una ER al final y obviamente la palabra than, que significa que. El que de comparación, ¿verdad? Como cuando uno dice que más grande que. Entonces, en inglés vamos a decir big, el adjetivo grande, se va a convertir en bigger. So, bigger than sería más grande que. Vamos con small, que también es otro adjetivo pequeño o de una sola sílaba. Diríamos smaller. Y aquí tendríamos más pequeño que. Nice, genial, so nicer than. Alto, tall, taller than. Short, bajo o pequeño o corto, sería shorter than. Fuerte, stronger than. Débil, weaker than. Long, largo, longer than. De esa manera comparamos adjetivos cortos, ¿sí? Agregando una ER más la palabra than, que es un que de comparación. Ahora vamos también con adjetivos cortos pero que terminan en Y. ¿Y qué pasa con esos adjetivos? Pues ellos cambian esa Y por una I latina y agregan ER. Por ejemplo, en la palabra fácil, easy, bueno, el adjetivo queda ahora en comparación easier than. Pierde su Y y se convierte en IER than. So, más fácil que. Ocupado, busier than. Pretty, bonito. So, más bonito que, prettier than. Más pesado que, heavier than. Más gracioso que, funnier than. Smell, ok, como oloroso, smellier than. Más feliz que, happier than. Y amigable, friendlier than. De esa manera entonces comparamos los adjetivos cortos o de una sola sílaba. Ahora bien, para los adjetivos largos, bueno, esto se vuelve más largo, porque aquí entonces aparece la partícula que se parece mucho al español, la palabra more, que significa más, y pues dejamos el adjetivo igualito, por ejemplo el adjetivo beautiful, hermoso o hermosa, y agregamos el than, claramente ahí tenemos más hermoso que. De esa manera comparamos los adjetivos de dos sílabas o más o los largos. Peligroso, si queremos decir que es más peligroso que, diríamos more dangerous than. Inteligente, intelligent, more intelligent than. Understanding, comprensivo, more understanding than. Complex, more complex than. Interesting, more interesting than. Difficult, more difficult than. Y frustrating, more frustrating than. De esa manera comparamos los adjetivos largos o de dos o más sílabas con un more al principio, como lo hacemos en español, y luego le agregamos el than. En esta actividad vamos a completar las frases con el adjetivo entre paréntesis en su forma comparativa. Así que recordando las reglas, los adjetivos cortos de una sola sílaba le agregamos ER y los adjetivos largos de más de dos sílabas les agregamos more.
y obviamente la palabra than, que significa que de comparación. Así que en este caso, que la palabra es tall, diríamos I am, bueno, agregamos el yo soy, so diríamos que I am taller, ahí estaríamos comparando than my sister. Yo soy más alto que mi hermana. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de frases. Ustedes continúan y por aquí ampliación. Vamos ahora con esta grammar routine, vamos entonces a practicar los comparativos, las formas comparativas en inglés, construyendo frases pues con nuestras propias ideas. Así que vamos a mirar los ejemplos para poder crear nuestras propias frases. Así que empecemos completando esta routine. So, last name el mío, Freile, first name José, eighth el grado, y date, la fecha en que realicen esta actividad. Nos vamos a la parte de adjective, ahí están los adjetivos, una lista de los adjetivos más comunes. Meaning, el significado, claro que lo necesitamos para poder hacer frases con sentido, que estemos comparando a personas o cosas. Bueno, ya vamos a ver ejemplos. Y claro, tenemos que distinguir entre short adjectives, los adjetivos cortos, que como ya escuchamos en la explicación, agregan solo una ER al final, más la palabra than, y los adjetivos largos que agregan more, el adjetivo, y luego sí la palabra than. Entonces vamos con un primer ejemplo, old, la palabra viejo, y yo quise colocar a estas dos personas, Peter and Charlie, aunque pude haber colocado cualquier otra cosa o animal o lo que sea a comparar. Entonces dije que Peter and Charlie. So, yo dije que Peter is older than Charlie. Dije que Peter es más viejo que Charlie. De esa manera estoy comparando a estas dos personas y estoy utilizando el adjetivo old para compararlas. Y ya nos damos cuenta que Peter es más viejo o mayor que Charlie. ¿Cómo nos damos cuenta? Con ese ER al final del adjetivo old, el cual ven en la primera parte, y con el than, que significa que de comparación. Y vamos con un segundo ejemplo. Tenemos a popular, la palabra popular, y este es un adjetivo de los largos o de dos o más sílabas. Y puse a Oprah and Larry. También puse a dos personas, pero les repito, pueden colocar animales, cosas, cualquier otra cosa a compararse teniendo en cuenta el adjetivo. En este caso, popular. Y yo dije que Oprah entonces is more popular than Larry. Dije que Oprah es más popular que Larry. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos comparando? Con la palabra more, que aparece antes del adjetivo, y la palabra than, que aparece después del adjetivo popular. Ahí tenemos entonces cómo comparar en inglés, realizando entonces esta rutina de gramática. Y recuerden que hay unos adjetivos que son irregular, como el adjetivo good, cuyo comparativo es better, y el adjetivo bad, cuyo comparativo es worst. Y hay que tenerlos en cuenta y los van a encontrar en la parte de abajo para que no le agreguen ninguna otra forma comparativa que realmente no existe, sino que utilicen la forma comparativa real de cada uno. Recuerden, en la parte de abajo están las reglas y también está entonces esos adjetivos irregulares que no reciben esta regla de la ER ni del more. Son muy pocos, así que bueno, ustedes continúan con esta grammar routine. En esta actividad vamos a tener en cuenta la información que nos dan acerca de cada uno de los personajes, Bob, Homer, Annalise, y vamos a completar las frases con el adjetivo que nos dan entre paréntesis en comparativo, para hacer o para establecer entonces comparaciones entre las frases que ya nos dan, entre los personajes. La primera nos dice, number one, Bob is, el adjetivo a comparar es joven than Homer. Nos dicen entonces que Bob es joven que Homero. La idea es que Bob al parecer es, vamos a ver, 28 years old, tiene 28 años, y Homer tiene 39, quiere decir que es mayor. Entonces es verdad que Bob es más joven que Homero. Y diríamos entonces que Bob is, recordemos, ¿cómo comparamos los adjetivos de una sola sílaba? Agregando una ER al final. Es decir, Bob is younger
ahí colocamos el adjetivo than Homer. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de frases. Ustedes continúan y por aquí dejamos ampliación. En la siguiente actividad vamos a observar un video el cual se encuentra en YouTube y se los dejo en la caja de descripción aquí en la parte de abajo, y vamos a observar ese video, a ver ese video y a responder teniendo en cuenta la información que nos dan. La primera frase que nos dicen, que nos hacen es "What does Mark think about the dresses?" ¿Qué piensa Mark acerca de los vestidos? Y la respuesta, teniendo en cuenta el video, es que he thinks the blue dress is prettier than the purple dress. Él piensa que el vestido azul es más bonito que el morado. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las preguntas. Vamos entonces a responder a What does Mark think about the bags? ¿Qué piensa Mark acerca de las bolsas que le muestra a su compañera? What does Mark think about the glasses? ¿Qué piensa Mark acerca de las gafas? Does Betty follow Mark's advice? Betty sigue el consejo de Mark. What does she finally put on? ¿Qué finalmente se termina colocando ella? Y por último, do you think they'll be on time for the party? ¿Tú piensas que ellos estarán a tiempo para la fiesta? Así que respondamos a estas preguntas. Ustedes continúan. En esta actividad vamos a reorganizar las frases que ya se encuentran comparadas y las vamos a escribir en la parte de abajo. La primera nos dice que smaller, más pequeño, the, el o la, is el o la, than turtle, que la tortuga, rhino. Tendríamos entonces, a ver, pequeño. ¿Quién es más pequeño? A turtle, una tortuga, o a rhino, o un rinoceronte. Diríamos entonces que the turtle is smaller than the rhino. Tenemos que una tortuga es más pequeña que un rinoceronte. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de frases, a reorganizarlas. Por aquí dejamos ampliación. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.